Perfecto, voy a tomar esos signos de pulgar arriba como que estamos muy bien. Sí, Bueno, doctor. estamos un minutito de empezar. O sea que les daremos tiempo a que todos se alisten, se preparen. Y se marca y 36 y empezamos. Un tema un poquito más cortito que me parece que los demás, pero no por eso menos importante y muy, muy bonito. Bueno, 7:36, empezaremos. Una vez más me presento, soy el doctor Bustillos y bueno, junto al grupo SEA Medicina se nos ha encargado en su paso a través del estudio para llegar a la residencia médica. ¿Ok? Entonces ahora vamos a seguir con todo el acápite que es cirugía, y nos toca intestino delgado. Y vamos a tocar una de sus mayores patologías y una de las patologías que veo en la práctica clínica casi todos los días, la obstrucción intestinal de intestino delgado. Bueno, les doy la bienvenida y empecemos. Bueno, primero, antes de tocar el tema que vamos a pasar hoy día, empezaremos con un pequeño recordatorio del tema anterior. ¿Se acuerdan que la última parte de lo que vimos fueron las úlceras pépticas perforadas, las úlceras pépticas complicadas? Ese tema igual tiene mucha relación y para no perder el ritmo, vamos a hacer un pequeño acápite, así podemos recordar todo lo que hemos pasado el anterior miércoles. Bueno, la úlcera péptica, como ya han visto, es una complicación grave de la enfermedad ulcerospéptica, en la cual la úlcera en el estómago o duodeno atraviesa toda la pared gástrica, permite la fuga del contenido gástrico y el peritoneo. A modo de repaso, se puede ver que la úlcera péptica perforada es una de las tres complicaciones de una úlcera péptica, ¿verdad? La úlcera péptica perforada, la úlcera péptica hemorrágica y la úlcera péptica obstructiva. Bueno, la más gruesa en ese grupo, la que tiene más frecuencia y la que es más complicada, igual es la perforada, ¿verdad? Y bueno, la parte de epidemiología se puede ver que las duodenales, vamos a intentar marcarlo, me disculpo, me estoy adelantando, No que es las una de úlceras pose guapo. duodenales son las más comunes en esta afección. Entonces son mucho más comunes que las úlceras gástricas. Y bueno, que la perforación es más o menos del 2 al 10% de los pacientes que tienen esta úlcera. Hemos visto los factores de riesgo, que recordando un poco, podemos ver que el principal factor de riesgo grande era el Helicobacter pylori, ¿verdad? La infección de Helicobacter pylori. Por eso, ni bien tenemos el diagnóstico, hay que erradicarlo. Máximas que por favor hay que continuar. Luego hay que limitar el uso de los AINES, limitar el uso de cualquier NSAID, como lo marca el libro, diclofenaco, ketorolaco y bueno, todos los que están en la familia, limitar el tabaquismo, limitar el consumo excesivo de alcohol y evitar el estrés fisiológico severo. Bueno, esto es en pacientes sobre todo en terapia intensiva. Aquí hemos marcado que el estrés fisiológico severo no siempre es el estrés psicológico, es parte, ¿no? Pero aquí toca mucho más la falta de irrigación que se marca en pacientes que están bajo terapias intensivas o terapias de mayor complejidad. Y bueno, ¿cuál es la presentación clínica de estas úlceras? El dolor abdominal intenso, ¿verdad? El que sobre todo es en epigastrio, que se irradia por todo el abdomen y que va a generar esos signos de peritonismo conocidos, el signo de Bloomberg, el signo de Genao de Mussy, y bueno, una variedad de signos que ya conocen, que no vamos a tocar hoy día porque no es lo que nos compete. Fuera de esos signos físicos, también es adecuado mencionar las posibilidades de llegar a signos de peritonismo un poquito más avanzados, más complicados, de mayor tiempo de cronicidad, el abdomen rígido, el abdomen en tabla, una sensibilidad en todo el abdomen generalizada. He movilizado un poquito la pantalla, si me pueden confirmar de que todo se sigue viendo, ¿verdad? ¿Todo bien? Doctor, se ¿Todo te se ve, mantiene? Todo normal, doctor. Sí, doctor. Silencio, otorga. Bueno, también pacientes que ya empiezan a entrar en un estado de shock, ya sea séptico o eh, séptico o por falta de fluidos, hipovolémico, y aquí ya son la taquicardia, la hipotensión, igual estas preguntas ya pudimos ver. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya hemos visto que aparte de la clínica, se va por la parte de estudios imagenológicos, ¿verdad? La tomografía siendo el más sensible, el más específico, que no siempre está a nuestro alcance, pero que se puede ver el aire y la perforación incluso en algunas asas intestinales. El que es más común, el que está más cerca de nuestro uso habitual, la radiografía de abdomen, ¿verdad? Está donde se puede ver el signo de Popper, perdón, y el signo de alas de gaviota. Esto es neumoperitoneo en la parte subdiafragmática del abdomen. Esto es secundario a una perforación, que en casos de que estamos pensando en una úlcera péptica, es probablemente que sea de la cavidad gástrica. En otros casos también hay que limitar la posibilidad de que sea de asas intestinales. Bueno, también los laboratorios que se tienen que hacer en estos pacientes, hay que dar, como es casual, una leucocitosis por la inflamación con un desvío a la izquierda, un aumento de los neutrófilos, de los polimorfonucleados. Ya cuando estamos entrando a datos
de sepsis, hay que ver las alteraciones electrolíticas, reacciones de fase aguda, PCR, velocidad de retroalimentación, que pueden estar alterados, pueden estar elevados. ¿Y cuál va a ser nuestro manejo? ¿Cómo vamos a iniciar nuestro tratamiento? Bueno, vamos a hacer una rehidratación exhaustiva, vamos a reanimar al paciente con líquidos, vamos a controlar el dolor, que el dolor es muy marcado, de gran magnitud, mantener antibióticos que cubran las bacterias en las que estamos pensando, que usualmente son anaerobias y gram negativas. El esquema que usamos, por lo menos en mi servicio, es metronidazol y alguna cefalosporina de segunda, tercera o cuarta generación. Y bueno, la sonda nasogástrica para evitar una mayor compresión, ¿no? Descomprimir el estómago, descompresión gástrica. Bueno, también se puede ver el tratamiento quirúrgico. Aquí sí, por favor, hagan memoria de ese cuadrito que han evidenciado, dependiendo de qué tipo de úlcera es, qué tratamiento es el adecuado, ya sea una sutura simple, una sutura con parche, una vagotomía selectiva, el HCB que se deben acordar, una vagotomía con drenaje, una vagotomía con una anterectomía, donde también se secciona el antro pilórico. Y bueno, está con restituciones intestinales, usualmente una gastro y una anastomosis, ¿verdad? Y bueno, en pacientes que están aún no aptos para el tratamiento quirúrgico, hay que hacer algunas alternativas del tratamiento quirúrgico. Estos son de alto riesgo, ¿no? O sea, son tratamientos conservadores porque no me va a aguantar una cirugía. El paciente no va a dar, su cuerpo no va a ser eh, beneficiado de un tratamiento quirúrgico en ese momento. Hay que recuperarlo, hay que restituirlo hasta que esté en condiciones de poder tener una resolución quirúrgica. Y bueno, complicaciones de la perforación, que son muchas de las que ya estamos hablando, la peritonitis difusa, en caso de que se mantenga ese absceso y se pueda plastronar a través del epiplión, asas intestinales y se consolide, podemos tener abscesos intraabdominales residuales y bueno, en un caso ya casi fatídico, tenemos una sepsis y un shock séptico, que puede ser de una gran mortalidad. Bueno, ya hemos visto que también un retraso en el diagnóstico es muy marcado, es muy dificultoso y nos va a generar una gran elevación en la mortalidad. Y bueno, los factores que ya hemos visto, el tabaquismo, el alcoholismo, el uso de AINES, sumados a la edad avanzada, hay enfermedades concomitantes, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, nos pueden empeorar el pronóstico, que de por sí ya es malo en el paciente, ¿verdad? Bueno, también una parte muy importante, y acabando el pequeño resumen que estamos haciendo, es la prevención. Lo que hablamos, y creo que les he insistido en las 3 clases que hemos tenido, es erradicar la infección por Helicobacter, mantenerlo con el tratamiento adecuado, que ya han visto según las guías de Maastricht, de Florence y Maastricht, cómo se utiliza en primera línea, segunda línea, tercera línea, con el OCA, el MOCA, y bueno, los inhibidores, el sucralfato, el bismuto, dependiendo en qué esquema estamos, que bueno, hay que repasar, eso siempre nos es útil en la práctica diaria, igual en el examen de la residencia, el uso de los inhibidores de bomba de protones, que bueno, ya conocen el omeprazol, antagonistas de la histamina, de los receptores histamina 2, que aquí entra el más común, el más utilizado, que es la ranitidina, que ahora hay que entender que hay una pequeña capita aquí, ¿no? Hace muy poquito tiempo, casi unos 3 meses, si no me equivoco, y ha sido prohibida por el FDA, entonces los americanos ya no la utilizan, la ranitidina. Sin embargo, sigue habiendo antagonistas en su misma familia que no son útiles, y bueno, en nuestro mercado sigue habiendo la comercialización. También hay que reducir los AINES y los concomitantes protectores, o sea, tener facilidades de usar otro tipo de analgésicos. Aquí pueden entrar los COX-2, Celecoxib, Meloxicam y bueno, una variedad que ya son de otro tema, ¿no? Y en la rehabilitación postoperatoria, hacer todo el manejo del dolor, que es lo más importante en el postquirúrgico en los pacientes que hemos tenido, mantener los electrolitos y reintroducir gradualmente la dieta. Eso es paulatino y el esquema de reintroducción de la dieta es en base a cada servicio, varía mucho a el servicio y al paciente que tenemos. ¿Ok? Y bueno, en la educación al paciente, sobre todo, insistiendo lo que, bueno, ya estoy pareciendo cargoso, es eliminar el Helicobacter pylori, que es el principal causante de esas úlceras que hemos visto la anterior semana. Ok, bueno, fuera de ese pequeño resumen de casi 5 minutos, un poquito más me parece, entremos al tema que nos toca hoy en día, el intestino delgado. Bueno, ya hemos visto la parte gástrica, ahora vamos a ver el intestino delgado, uno de los órganos más útiles tanto para la alimentación del paciente, para la absorción de nutrientes, como también para las defensas. Es un gran órgano inmunitario que nos ayuda en una serie de facultades.
Bueno, como ven, en su Schwartz marcan 4 puntos claves, los vamos a marcar cada uno. Y el primero es este: el intestino delgado realiza un conjunto diverso de funciones. A través de esta gran dogma, vamos a ir dividiéndonos el tema de la anatomía, histología, fisiología, todo sobre el intestino delgado. Entonces, muchos conocen que el intestino delgado es el sitio principal o mayor de digestión, de absorción de nutrientes. Sin embargo, hay que acordarse que este es el órgano más grande de todo el sistema inmunitario. Va a tener en su en su gran longitud, muchas células dependientes de la lámina propia que ya van a ver, que nos van a ayudar en la protección del organismo. ¿Ok? Este va a contener el reservorio más grande de células inmunitarias, como les decía, y va a producir una gran cantidad de hormonas endócrinas en el cuerpo. ¿Dónde son estos segmentos? Los que ustedes ya conocen como las placas de Peyer, ¿verdad? Van a disculpar mi letra, nunca ha sido la mejor. Y bueno, esto va a cambiar una gran diversidad de acciones a través de dos cosas muy grandes: la gran superficie corporal que tiene el intestino delgado, el diversos tipos de células que van a estar dentro de este intestino y toda la red neuronal que va a manejar estos los tres acápites que igual marca su Schwartz. Y bueno, aún así, conociendo todas estas facultades del intestino delgado, de su gran importancia, el diagnóstico de las enfermedades de intestino delgado son poco frecuentes, y nos causan un gran desafío terapéutico, un gran desafío en el diagnóstico, incluso con todos los avances que se ha tenido. Y bueno, con todos esos datos llegamos a esta máxima, igual que es muy importante para su manejo. Ahorita vamos a borrar mi pequeña anotación para que puedan leer esa parte, que es igual lo que dice Schwartz en caso de su segundo faro. Entonces, un buen juicio clínico y una profunda comprensión de la anatomía, fisiología y fisiopatología siguen siendo esenciales para la atención de los pacientes con sospechas de trastorno de intestino delgado. O sea que, por favor, el intestino es muy noble, nos ayuda en muchas funciones, y también cuando es Vamos, atacado, se recupera de gran forma, no tengo pero hay que nada. tener Resto de esos días, pues, una gran atención a todas las afecciones que le pueden conllevar, porque nos puede generar mucho daño si es que no se lo atiende como debería. Entonces vamos a la anatomía general, y vamos eh, a las nociones básicas que tenemos. Primero, todos ya sabemos que es un tubo, es un intestino delgado. A mí me lo enseñaron como manguera alguna vez. Es una manguera, una estructura tubular que va desde el antro pilórico, desde el esfínter pilórico, hasta el ciego. Según el Schwartz, las longitudes pueden variar de 4 a 6 metros, dependiendo del paciente, dependiendo de la edad, ¿no? Hay tres segmentos importantes, que eso sí quiero que lo, re- lo recuerden siempre: el duodeno, el yeyuno y el ilion, en ese orden. El duodeno, que es el segmento inmediatamente posterior al píloro, es sobre todo retroperitoneal, o sea que el acceso es un poquito más complicado y se diferencia a través del ángulo de Treitz. Para llegar al duodeno, y hay otro tipo de maniobras, o sea, en la parte quirúrgica hay que entender esta separación de órganos abdominales peritoneales y órganos abdominales retroperitoneales. Bueno, continuando, también se puede ver que aquí también tenemos en segunda porción al yeyuno y al ilion. El yeyuno es la inmediatamente posterior al duodeno. Ahora, en estos segmentos no hay diferencia anatómica, no hay ninguna estructura que podamos diferenciarlas, no hay ningún hito anatómico que los delimita, como prefiere el Schwartz. Ahora, arbitrariamente se han hecho estas dos eh, eh, clasificaciones, que el 40% de todo este segmento yeyuno ileal es perteneciente al yeyuno, y el 60% de la unión yeyuno-ileal, 60% distal obviamente, es perteneciente al ilion. Pero como les digo, no hay una estructura anatómica, o sea que puede variar dentro de la anatomía per se, no tanto de la descripción que tenemos que tener. Ahora, una parte muy importante, por favor, igual a mis residentes, a mis internos los marco muy importantes, son las válvulas coniventes.
Solo voy a borrar esa partecita para que puedan leer mejor. Las válvulas conminentes se mantienen en todo el intestino. Son plasmonas prominentes en la parte proximal que en la distal, pero esta es una gran diferenciación para marcar qué es el intestino. Entonces, estos pliegues circulares que se pueden ver igual en la imagen, nos van a diferenciar tanto en el transoperatorio, como también en algunos estudios. En los estudios de imagen se pueden evidenciar las válvulas convergentes, que vamos a ver un poco más adelante. O sea que siempre recuerden, en el intestino delgado, válvulas conniventes y en el intestino grueso, austras, ¿verdad? Y bueno, en las diferencias que tenemos entre el intestino proximal y el intestino distal, es que va volviéndose un poco más pequeño. El intestino proximal tiene una circunferencia más grande y el distal es un poco más delgada. Las paredes también son más gruesas mientras más proximal estamos. El mesenterio es menos grasoso y hay vasos sanguíneos más rectos que se van a ver en un segundo. Y bueno, la parte que es muy importante, los folículos linfoides, toda la parte de las defensas y la parte de la parte linfoide es en base a las placas de Peyer, que ahorita van a ver cómo consisten, perdón, y en cómo se van a través de las células y de la parte histológica del intestino delgado. Bueno, continuemos a la parte de la irrigación. Hay arterias que sobre todo nos van a dar la irrigación del intestino delgado. Es un plexo bien interesante, bien bonito, que se solapa en todo, como pueden ver en la imagen aquí. Toda esta red que marca, que son los vasos rectos. Entonces, la única diferenciación es que el duodeno es dado por las ramas de la arteria celíaca y la arteria mesentérica superior. En cambio, el duodeno distal, el yeyuno y el ilion, todas las demás porciones, es en base a la arteria mesentérica superior. ¿Ok? Sí, en colon ya se puede ver un poquito más cómo se diferencia en eso, pero mientras entiendan que la arteria mesentérica superior es la que le da la irrigación a la gran parte del intestino delgado, yo soy feliz. Igual, el drenaje venoso es en base a paralelo a cómo van las arterias y es drenado por la vena mesentérica superior. Ahora aquí, como han visto que es un órgano linfático muy marcado, el drenaje también es muy importante. Entonces, igual van paralelos a las arterias y estos vasos linfáticos drenan a los ganglios mesentéricos. Los ganglios mesentéricos igual van a drenar a la cisterna del quilo. La cisterna del quilo va a drenar al conducto torácico y este conducto torácico acaba drenando a la vena subclavia izquierda. En ese orden y en esa magnitud. A ver cómo va. La inervación igual es marcada por dos vías, la vía parasimpática y la vía simpática. La vía parasimpática es dada por el nervio vago, sobre todo. Y la vía parasimpática, perdón, la vía parasimpática es dada por el nervio vago y la vía simpática es por los nervios esplágnicos. ¿Vale? Perfecto. Ahora sí vamos a una partecita un poquito más intricada y mucho más bonita, a mi parecer, la parte de histología. Bueno, como verán en la imagen, el intestino delgado tiene cuatro capas. La capa mucosa, la capa submucosa, la capa muscular propia y la capa serosa. De la que vamos a hablar en esta diapositiva, sobre todo, es la capa mucosa. En esta capa mucosa tiene una gran cantidad de funciones, muchas de las cuales yo creo que ya las conocen. Primero está el epitelio, como ven aquí. Este epitelio es el encargado sobre todo de la absorción y secreción de sustancias. Aquí va a pasar el paso de sustancias, que vamos a ver en un segundo, la absorción tanto de agua, de electrolitos, de carbohidratos, de grasas o de lípidos y de proteínas. Va a ser en la parte más distal de los enterocitos, de todas estas células, ¿verdad? Bueno, luego está en esta lámina propia, que esta lámina propia quiero que se acuerden, por favor, este tejido conectivo, que se lo ve aquí, está encargado sobre todo de la protección. Ahí se van a quedar una gran cantidad de células linfocitarias, de células que nos van a proteger, células semicélulas linfocitarias que nos van a ayudar en el sistema inmunitario. ¿Ok? Bueno, luego hay una delgada capa de músculo, la muscularis mucosae, que nos va a generar en la movilización de estas vellosidades, para también ayudarnos en la absorción. Bueno, como vieron, este epitelio está organizado en vellosidades y en criptas, en espacios que sobresalen, como ven aquí, y en espacios que se entran. Estas criptas tienen un nombre propio, las criptas de Liverpool. ¿Ok? Y bueno, cada cripta aproximadamente tiene entre 200 a 300 células bueno, enterocitos, ¿no? Que van a derivar de esta parte, por favor, de las células madre, que es muy importante en estas células porque hay una gran restitución
de las mismas células. Se van a reformar, va a haber un cambio muy marcado, un cambio muy común. ¿Ok? Esto pasa habitualmente en el intestino. Y estas células madre se basan en estos dos grupos, los BMI y los LGR5, que tienen diferentes funciones. Los BMI van a ser resistentes a la radiación y van a ser inducidas por algún tipo de lesión, alguna laceración, microlaceraciones por alimentos, lesiones por golpes, por traumatismos, por hernias, por isquemias, y empiezan a actuar los BMI, ¿ok? Y los LGR5 van a facilitar esa regeneración de las que estaba hablando, van a generar nuevas células, ¿ok? Perfecto. Y bueno, estas mismas células madres que van desde la cripta hasta la punta, o sea, que van desde abajo hasta arriba, tarda usualmente entre 2 a 5 días para tener esa regeneración, esa restitución celular. Bueno, como ya han visto, los enterocitos tienen unos espacios muy marcados, las microvellosidades, que también lo han debido escuchar alguna vez como células en cepillo, para tener una mayor absorción. Esto va a generar un mayor tamaño de la superficie del intestino, de lo que son 4 a 6 metros, esto se multiplica por 40, son exponenciales. Esto para que haya una mayor área donde se pueden absorber nutrientes en cualquier segmento de la molécula del nutriente que necesito, ya sea péptido, ya sea lípido, ya sea un hidrato de carbono, va a tener una mayor absorción porque hay mayor número de células que pueden generar las absorciones de las que vamos a hablar en un momento. Y bueno, hay células específicas, hay 4 grandes que marca el libro de Schwartz, que se pueden diferenciar de las células madre, y van a ser las primeras, las células de Goblet. Las células de Goblet van a producir mucina, van a ser protectoras, van a ser defensa de patógenos que entran por la alimentación. Las células enteroendocrinas van a generar granos secretores, agentes secretores marcados, que ahorita en una diapositiva, unas diapositivas más adelante, vamos a poder ver a mayor detalle. Las células de Paneth, que están sobre todo en las criptas, contienen esto, por favor, gránulos secretores. ¿Secretores de qué? De factores de crecimiento, enzimas digestivas y péptidos antimicrobianos. Con esto nos va a facilitar la misma absorción y la protección contra otros patógenos. Y bueno, las células M y linfocitos que nos van a proteger mucho en la parte inmunitaria. Con esto vemos un poco de la parte de la mucosa. Caramba, van a disculpar, toqué un botón que no debería. Con la parte de la mucosa, ¿ok? Continuando, hay la parte submucosa. La parte submucosa, como la ven aquí, en este segmento, es tejido conectivo. Va a haber igual una red grande de vasos para proteger la misma restitución de las células, los enterocitos y todas las células de las que hemos hablado. Una gran parte de fibras nerviosas y células ganglionares del plexo submucoso de Meissner para tener mayores eh, mm, potenciales de acciones nerviosos. Bueno, continuando, la capa muscular propia. Esta nos va a ser de gran importancia en la motilidad del intestino. Hay un movimiento, bueno, una serie de movimientos en todo caso, que ustedes ya lo conocen como peristaltismo, que es muy importante. Y al tener estas dos capas musculares, la externa longitudinal y la capa interna circular, que aquí se los muestro mejor, esta que va como fibras longitudinales, como verán, y esta que va en forma circular, que va todo el borde de la muscular, nos va a generar dos tipos de movimiento. Uno de alargamiento y retracción, para que la comida vaya pasando, que lo vamos a explicar un poquito más adelante a mayor detalle, y un movimiento de propulsión, de mezclado, rotación interna, que va a generar en conjunto un peristaltismo marcado normal para que el alimento pase del píloro, bueno, el quimo en todo caso pase del píloro hasta el ciego, que ya va a ser un tema para las siguientes clases. Y bueno, la capa serosa, que es una capa del peritoneo visceral, es una capa de células mesoteliales. Ahora, hay que tocar un poco de embriología. Esto es de importancia porque, bueno, fuera de la parte de cirugía pediátrica, que es muy hermoso igual, que de la misma forma van a poder ver toda todo lo que hablan de estas malformaciones, que un poco se toca en este segmento, también nos llegan en pacientes adultos. Muchos pacientes en edades adultas recién muestran síntomas de divertículos de Meckel, atresias intestinales,
y una serie de Por la patologías pantalla que no son se ve. generadas en el desarrollo. Bueno, hay que entender que el primer precursor del intestino delgado es el endodermo, ¿ok? El endodermo empieza a formarse a la cuarta semana de gestación. Estos datos son bien importantes, a veces estas preguntitas son las que llegan en el examen. Y bueno, se va a dividir en dos partes, en la parte anterior, que va a formar el duodeno, y en la parte media, que va a formar el resto del intestino. Como verán, hay una comunicación con el saco vitelino y va a formar el conducto vitelino, que en el nacimiento se va a generar la obliteración que ya conocen por la parte de ginecología. Entonces, como ya hemos visto, este mesodermo, este endodermo se va a diferenciar en los dos lados y el mesodermo también se va a dividir en una parte que se va a adherir al endodermo, que es que va a formar a futuro el peritoneo visceral, el peritoneo que se pega a las vísceras, que está recubriendo casi la totalidad de las vísceras, y en una parte del mesodermo que se junta al ectodermo, que genera el peritoneo parietal, toda la parte exterior, ¿no? Estas ambas van a generar toda la, parte, la cavidad abdominal. Y esto va a generar esta cavidad celómica. La cavidad celómica va a ser la precursora de la cavidad peritoneal, que es todos los órganos de los que estamos hablando tantas semanas. Ya yendo a la quinta semana, este intestino, como ven en la imagen A, se va a alargar, se va a empezar a tener una protrusión. Al tener esta protrusión, va a haber una hernia celómica. Eso lo pueden ver aquí, este extremo. Esta es la hernia celómica. Va a haber una diferenciación, una movilización, ¿vale? Y esta hernia celómica empieza a retraerse a la 10ª semana. Luego de que pase la 10ª semana, empieza a haber una rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj en base a una estructura muy importante que aquí se las voy a marcar. No es la forma anatómica, van a disculpar, pero se puede ver esto mejor. Esta sería la arteria mesentérica superior y el intestino va a generar una rotación contrahoraria en sentido contrario a las manecillas del reloj para generar toda su formación, que los intestinos empiecen, bueno, el intestino delgado empiece a ubicarse en sus posiciones, en esas curvaturas que son tan características. ¿Ok? Acaba teniendo una rotación de más o menos 270 grados en el sentido contrario a las manecillas del reloj y hay un retorno total a la cavidad abdominal. Ya llegamos a lo final. ¿Por qué es importante este pequeño dato de contrario a las manecillas del reloj? Porque es lo que pasa en un vólvulo. Es el mismo trayecto que va a generar, va a ir al otro lado. Y cuando lo recuperemos, cuando tengamos que hacer una cirugía, una anastomosis o quitar la rotación o lo que se hace alguna vez en, en centros donde no hay material quirúrgico al momento, se hace un bastonaje y el bastonaje se tiene que hacer en ese sentido, porque la rotación ha sido hacia las manecillas del reloj. Y bueno, otra gran cápita de importancia es esta parte. Las neuronas del intestino van a migrar desde la cresta neural y en partes más superiores, en partes más caudales, más cerebrales, perdón, van a ir migrando las células del intestino, van a ir moviéndose, van a ir acomodándose a todos esos enterocitos y estas protecciones de las células tifoides que hemos hablado. Y aproximadamente a la 6ª semana ya se empieza a formar la luz del intestino, el lumen, el espacio interior. Aquí tiene una gran importancia porque si llegamos a tener un episodio hipoxémico en el paciente, por en todo caso en la madre, puede generar afectaciones en estas formaciones. De aquí es donde salen, este es el principio patogénico de por qué hay malformaciones en los bebés, bueno, en los pacientes neonatales, malformaciones anorrectales, fístulas rectovesicales, fístulas rectovestibulares y temas muy importantes en el área de cirugía pediátrica. A la misma forma, atresia intestinales, atresia de vías biliares, todo eso es causado por un momento de hipoxia en la 6ª semana. ¿Ok? Si continuamos en un paciente sano, o en una mamá sana en todo caso, se puede mantener y el intestino consigue todas las características adecuadas, las que conocemos en la etapa adulta, desde la 9ª hasta la 12ª semana. ¿Ok? Bueno, y continuando con esto, vamos a ir a la parte mucho más interesante, que es la parte de la fisiología. Aquí hay que entender la digestión, absorción y motilidad. Primero, la digestión y la absorción. El epitelio, toda la parte superficial de la mucosa, es una interfaz. ¿Qué quiere decir interfaz? Es un intermediario
entre lo que comemos y lo que va a ir al tracto sanguíneo. Va a ser las células intermedias para generar ese paso. Ahora, ¿cómo se genera en ese paso? Hay dos formas que ustedes ya por histología deben conocer, microbiología igual. El transporte activo, que depende de energía, depende de ATPs, y el transporte pasivo. El transporte pasivo va a ser por difusión, por transporte de membranas, por acuaporinas y una serie de otros factores que nos ayudan a que pasen nutrientes en este caso. Bueno, el transporte activo se maneja sobre todo de una vía transcelular, que ahorita en las imágenes van a poder entender mejor, una vía a través de la célula, por el medio de la célula, si quieren, ¿ya? Y el transporte pasivo puede utilizar esta vía, pero a su vez va a usar transportes paracelulares por los bordes de las conexiones de las células. Si me permiten adelantar un par de diapositivas, aquí pueden ver, este es un transporte transcelular que pasa por el medio y este sería un transporte paracelular. Ahorita vamos a tocar a mayor detalle, pero para ejemplificar el tema es bueno que lo conozcan. Okay. Retrocediendo. Bueno, el transporte transcelular usualmente requiere proteínas de membrana, proteínas portadoras, bombas de difusión, canales específicos que ahorita vamos a poder ver. Ahora, hay sustancias que tenemos que hacer esta asociación, este transporte. Entonces, lo primero va a ser la secreción de agua. Lo primero que vamos a vamos a tener en un intestino delgado es líquido. Líquido sobre todo, líquido de ingesta y líquido de misma excreción de órganos intraabdominales. Entonces, como un aproximado, el Schwartz maneja que se ingesta aproximadamente 2 litros de agua. ¿Ya? Estos 2 litros de agua van a estar aumentados a secreciones salivales, a secreciones gástricas, a secreciones biliares, a secreciones pancreáticas y a las mismas secreciones del intestino delgado, a más o menos una media de 7.5, porque aunque también lo maneja como 8 a 9. Son datos del mismo libro, sé que se contradicen, pero más o menos usen una media de 8 a 9 litros. ¿Ok? Ahora, en el mismo intestino se va a absorber aproximadamente 80% de todo este líquido y va a pasar a la parte colónica, al ciego, aproximadamente 1.5 litros, lo que pueden ver aquí abajo. Ahora, acuérdense de esto. Esto sigue siendo pregunta de examen en muchos exámenes. Incluso, como les digo a mis residentes, a mis internos, es una pregunta habitual, porque así comprendes todo lo que está pasando con tu paciente, cuánto sale y cuánto entra, que tienes que marcarlo en pacientes quirúrgicos. Bueno, ¿y en qué se basa la absorción de agua y electrolitos? Bueno, la absorción de agua y electrolitos, ya hemos hablado de las dos rutas, va a marcar a través de de las dos formas, de las formas paracelulares y las formas transcelulares. ¿Ok? Estas formas transcelulares va a ser a través de membranas de células apicales y células vasolaterales. ¿Ok? Los mecanismos de transporte usualmente están dados por difusión pasiva. Como es agua, este mecanismo no necesita energía usualmente. O sea que va a ser una difusión pasiva por los fosfolípidos de bicapa, lo que ya conocen de las partes celulares. Y puede haber, a su vez, un cotransporte de iones y nutrientes. Esos cotransportes, que son usualmente dados por el sodio, pasan a través de la célula y, bueno, posteriormente al trayecto sanguíneo, como ven aquí, y llevan jalando agua. El sodio, sobre todo, es un elemento que lleva agua, que conlleva agua sí, con su movimiento. Y esto va a pasar a través de la célula y, bueno, llegar al tracto sanguíneo. Y, bueno, en un último caso, hay difusión a través de canales específicos, los llamados acuaporinas, que son unas formaciones celulares con una abertura a cada lado, que va a generar un paso libre, sin usar un gradiente electroquímico, de agua. ¿Ok? Bueno, esta partecita es bien importante y ahora vamos a hablar de los electrolitos. El primero que podemos ver aquí y el que nos es más útil va a ser el sodio. El sodio igual se marca a través de modelos predominantes. Ya han visto que hay una enzima, y aquí también se puede ver, sodio, potasio, ATPase. Estas sí usan energías. Es a través de potencial de membrana. Entonces, a través del potencial de membrana,
vamos a poder hacer un intercambio de 3 sodios que van a pasar al trayecto sanguíneo, 3 sodios por 2 potasios a través del potencial de membrana, ¿ok? Cambiando el gradiente electroquímico. Ahora, ese sodio, ¿cómo va a llegar a la parte del medio de la célula, a la transformación transcelular? Esto puede ir a través de tres formaciones. Una de las que estábamos hablando, que es la formación de el SG. Esto nos va a ayudar para algunas formaciones de SGLT, que es un transformador de exosa, que es sodio-glucosa. Sodio-glucosa. Y este transporte hace que a través de mecanismos de transporte con formaciones de ATP genere un cotransporte tanto del sodio y la glucosa. Este sodio va a pasar a la parte celular, al medio de la célula, para luego pasar al trayecto sanguíneo por el ATP potasio ATPasa. La glucosa va a utilizarse como energía para la célula. ¿Ok? También hay un intercambio de sodio y potasio, a también de gradiente electroquímico. Va a ir en base a cuál gradiente es mayor y menor. Si hay una sobrepoblación de hidrógenos, va a pasar a la luz. Y si hay una sobrepoblación de sodio en la luz intestinal, va a poder pasar a la región intracelular. ¿Ok? Y bueno, a través también de cotransporte de glucosa que hemos hablado, existen modelos a través de los enterocitos que pueden ver cómo este sodio pasa a través de la membrana y llega a la región intracelular para posteriormente pasar a los potenciales de membrana, de los sodio y potasio ATPase. Ahora, ¿quién nos va a regular estas absorciones y secreciones? Bueno, hay una serie de facilitadores eh, a la absorción del agua y que van a inhibir la secreción de esta. Como pueden ver aquí hay un listado: aldosterona, glucocorticoides, angiotensina, norepinefrina, epinefrina, dopamina, somatostatina, neuropéptidos Y, péptidos IY, encefalinas, muchos de los cuales ya hemos visto, realmente los glucocorticoides, que van a generar una absorción y van a inhibir que la misma célula deseche su líquido, inhibe esa secreción del agua. Y bueno, por el contrario, agentes que estimulan la secreción inhiben la absorción del agua son las secretinas, las bradicinas, las prostaglandinas, la acetilcolina, el FNA, el factor neurotrófico auricular, la vasopresina, el péptido intersticial vasoactivo, la bombecina, la TCP, la serotonina, la anotensina y la histamina. Esto, por favor, incluso es muy importante que se lo memoricen y están en sus tablas bien bonitas en el libro de Schweitz. Bueno, yendo un poquito más, menos intricado, a través de estos potenciales de membrana y transportes, podemos ver cómo es la digestión y absorción de carbohidratos. Una paradigma que nos marca el Schweitz es que aproximadamente el 45% de nuestra dieta, nosotros como occidentales, es en base a carbohidratos. Ahora, estos carbohidratos, que los pueden ver aquí, van a estar iniciando esa digestión a través de la milasa. La que genera sobre todo la digestión es la milasa pancreática, pero va a estar iniciada desde la milasa salival. Entonces, la milasa va a romper el almidón y este almidón va a formar otros elementos. Aquí oligosacárido, maltosa, maltosa, dextrosa. Y estos van a acabar formando a través de esta hidrolasa de las células en borde de cepillo, que va a separar aún más estos componentes a los que podemos absorber: la glucosa, la galactosa y la fructosa. ¿Ok? Esto también es apoyado por nutrientes que no necesitan esa liberación, esa destrucción en pequeños pedazos, ese catabolismo, que son la sacarosa y la lactosa, que directamente van a ir a las hidrolasas de borde de cepillo. Entonces aquí pueden ver cómo las hidrolasas en borde de cepillo permiten el ingreso de estas sustancias a través del aporte que hemos visto de sodio y glucosa, y esta glucosa a través de las sodio y glucosa, de los transportes de sodio y glucosa 1 van a llegar a la parte intracelular. Dentro del segmento intracelular, esta glucosa y la galactosa se va a dividir aún más por los transportes GLUT2. Estos van a generar la glucosa, la galactosa, la fructosa, que sí pueden ser absorbidas por la sangre y que nos sirven como nutrientes, como energía. ¿Ok? Y bueno, en un parámetro, en un otro factor que es un poquito más, no tan de larga cadena, que nos puede ayudar,
va a generar el paso directo. Fructosa pasa a través de fructosa y pasa a través de la célula, a través de estos potenciales. Bueno, continuando podemos ver igual las proteínas. Esto es bien bonito, bien interesante. Igual en la dieta occidental se puede ver como media que tenemos un 10 al 15% de energía a través de las proteínas. Entonces, estas proteínas van a estar principalmente digeridas y separadas en sustancias menores de mayor tamaño a través de las pepsinas. Estas pepsinas que ya las hemos visto en el estómago, ¿no? La pepsina 1 y la pepsina 2, la pepsina 2 sobre todo. Y luego las peptidasas pancreáticas. Estas peptidasas pancreáticas los van a separar, van a hacer un catabolismo para generar estructuras de menor tamaño. Y estas estructuras de menor tamaño también van a estar ayudadas por las peptidasas de las células en borde de cepillo, de los enterocitos, donde nos van a generar dipéptidos y tripéptidos. Estos sí van a poder ser absorbidos por nuestras células, por nuestros nutrientes. Entonces hay dos caminos. Las proteínas de alimentación, carne que coman, digamos, por ejemplo, es digerida a través de la pepsina, genera estos polipéptidos. Los polipéptidos a través de una serie de funciones de tricinas, quimotricinas, elastasas, carboxipeptidasas A, B, van a generar oligopéptidos, sustancias de menor tamaño, estructuras de menor tamaño, que a través de las peptidasas de bordes en cepillo se van a separar aún más en dipéptidos y tripéptidos. Estos generados en la absorción y estos ya pueden ser absorbidos por la célula. A su vez, cuando tomamos aminoácidos absolutos, estos pasan todas estas estructuras y llegan directamente a las peptidasas de bordes en cepillo, donde también se van a separar a aminoácidos puros, aminoácidos únicos, y también son posibles para la absorción, aquí habiendo los 20 aminoácidos que necesitamos dentro del cuerpo. En la absorción de grasas, también vamos a ir un poquito a la separación de triglicéridos de cadena larga y triglicéridos de cadena corta. Dependiendo de qué cantidad y cadena tiene la grasa que comamos, si esta grasa es polisaturada o es oligosaturada, igual de cadena de la alimentación larga, cadena de alimentación corta, va a depender si necesita más sustancias para su digestión, para su catabolismo. Entonces, los triglicéridos de cadena larga necesitan tanto la lipasa gástrica y la lipasa pancreática. Lipasa, ¿no? Lípidos y asa separación. Estos van a generar ácidos de cadena un poco menos larga, monoglicéridos, los cuales pueden ser absorbidos y van a ser sintetizados dentro de las células en cepillo del enterocito. Estos pueden pasar al kilo como vasos perdón, como vasos linfáticos. Y los triglicéridos de cadena corta van a llegar directamente absorbidos y van a llegar a la sangre venosa portal. ¿Ok? Bueno, se puede ver igual que lo marca el Schwartz, que el 40% de nuestra dieta consiste en grasa, consiste en lípidos. Aquí que puede ser grasas de la leche, grasas animales, igual en algunos vegetales, igual grasas vegetales, por ejemplo, una palta, que nos puede generar esta diferenciación de cadenas largas, polisaturadas, y cadenas cortas, oligosaturadas. Ok, el 95% de nuestros triglicéridos sí va a ser de cadenas largas, y de estas grasas, sobre todo, se absorben en el yeyuno proximal. ¿Ok? Esto va a generar una solubilización, que esto es a través de la lipasa, de la milasa biliar. Esto va a generar las micelas. Estas micelas van a generar la capa de agua delgada que se marca, y esto puede ser absorbido por los bordes en cepillo a través de la capa de agua no agitada, ¿no? Pero bueno, muchos de esos detalles tampoco les van a ser muy útiles en su examen. Bueno, continuando ya, pasando esta parte de absorción que es un poquito moroso y engorroso, podemos ver cómo es la absorción de vitaminas. Hay una serie de vitaminas que se pueden ver que se absorben en el intestino. Principalmente vamos a ver la vitamina B12, que ya hemos visto que se forma con un complejo con el factor intrínseco. Esto se va a absorber en el ilion terminal. Bueno, algunos acápites que ya hemos mencionado en clases previas, o sea que no vale la pena repetir. Y también hay otras vitaminas. Las liposolubles, las que se van a generar dentro de la grasa, que son la A, D, E, pueden absorberse a través de esta difusión pasiva a través de las células, como ya hemos visto, sin usar la energía de ATPs. Y la vitamina K es a través de difusión pasiva, pero sobre todo por transportadores. ¿Ya? Esta sí
va a necesitar ese uso de ATPs en los transportadores. Bueno, también se puede ver la absorción de calcio, que esto va a ser por una difusión paracelular en los bordes de las células, no dentro del espacio intracelular, y es usualmente regulado por la vitamina D. Por eso en pacientes que no tienen un acceso al sol, tenemos usualmente una hipocalemia marcada. Y bueno, como últimos datos, hay estos micronutrientes que son el hierro, el magnesio, el cobalto, el cadmio, el níquel, que sí necesitamos, se usan a través de transportadores en las células en cepillo. Y estos son usualmente transcelulares, aunque pueden ser, en algunos casos se ha visto que son paracelulares. Ok, ahora, funciones de barrera. Esto sí, lo que les comentaba. Los factores de barrera se basan en una serie de células, de factores. Aquí van a estar los factores, sobre todo, de las inmunoglobulinas. Ya saben que el intestino delgado es un gran productor de monoglobulina A. Esto va a estar formado sobre todo en las células M y en las células de las vellosidades, que va a generar protección contra patógenos externos que vienen por la alimentación. A su vez, estas vellosidades y estas células M también van a generar mucinas. Esta mucina forma una barrera de moco, muy parecido a lo que vimos en el estómago. Y esta barrera de moco es como un buffer, un amortiguador para cualquier afección de patógenos que vienen por la alimentación o por diferentes motivos. Bueno, los péptidos igual nos van a hacer de ayuda antimicrobiana, se llaman también defensinas. Estas defensinas nos protegen contra bacterias que van a ser aporte de la dieta. Ahora, el tejido linfoide asociado al GALT, que es el Gut Associated Lymphatic Tissue, que es tejido linfático asociado al, bueno, GAT, la mejor traducción es tripa, al intestino, tiene dos formaciones muy independientes y muy importantes cada una. Los inductores y los efectores. Los inductores van a tener sobre todo el iniciar la reacción inflamatoria y la reacción de defensa contra cualquier patógeno que venga al cuerpo. Bueno, en este caso al intestino. Estas están dadas por las placas de Peyer, que son todo este segmento. Estos van a dar a través de los linfáticos mesentéricos y van a generar una agregación de células B, que pueden ver aquí, células T. ¿Ok? Esas células T y células D van a estar dentro de la lámina propia del intestino. Usualmente, bueno, sobre todo en el ilion distal. Ahora hay un tejido especializado que ven aquí, las células M. Estas células M, también llamado micropliegues, microfold, el nombre original, va a generar espacio para también generar un potencial de acción, una posible van a atrapar los patógenos y van a marcarlos a través de los APCs. Los APCs, como ya deben conocer, son las células presentadoras de antígeno. Y estos van a poder presentar estos antígenos a las células protectoras, a los linfocitos B, a las células plasmáticas, a los linfocitos T, a la CD4 y a la CD8, que estos ya como efectores van a generar ese combate contra los patógenos. Entonces, un pequeño resumen, estos van a generar el marcado, el inicio de la reacción inflamatoria, y los efectores van a generar la acción inflamatoria, ya sea el ataque a la célula, si me permite la palabra ataque, y la futura apoptosis de esa célula. ¿Ok? Bueno, eh, también aquí hay que ver que se estudió en gran medida la microbiota de la región de la barrera intestinal, de la mucosa intestinal. Tenemos una gran capa de bacterias saprófitas, que son de defensas del hospedadero, que nos manejan gran cantidad de funciones para protegernos, sobre todo el consumo de nutrientes. No dejan que haya nutrientes para patógenos externos. También van a proteger como antígenos protectores y van a atacar a veces, haciendo una reacción citotóxica, a células que nos generan este daño. Entonces, una comunicación entre esta microbiota y las defensas del hospedadero nos van a generar esta respuesta inmunitaria adecuada. ¿Ok? Y bueno, hay que entender que sobre todo estas células pluripotenciales, que son las células madres de las que hemos hablado, de la BM1 y BM, perdón, BM
BM1 y se me fue la BM1 y la LGR5 usualmente están en la base de la cripta, en la cripta de Liverpool. Y estas van a generar la diferenciación de todas estas células de las que hemos hablado. Bueno, la motilidad, ya acabando todo este tema tan engorrosito que es la funcionalidad. ¿Cómo funciona la peristalsis del intestino? Bueno, ya hemos hablado de dos capas intestinales, de dos capas musculares intestinales, de la capa longitudinal, que son células que van a ir en todo el largo del intestino, y la capa circular, que van a ir a través del diámetro. Aquí vamos a tener a través de estas dos funciones dos movimientos. Un movimiento excitatorio a través del MN, lo que pueden ver aquí, y un movimiento inhibitorio neuronal. Estos dos movimientos van a generar que el quimo, este es el alimento, se movilice a través del intestino. El movimiento excitatorio hace una contracción proximal al quimo, justo inmediatamente proximal, o sea, en la parte anterior a donde está el bolo alimenticio, va a generar una contracción. Y el inhibitorio va a generar una inhibición, una dilatación, para que pueda pasar. Y de esta forma el movimiento es continuo. Bueno, estas ondas usualmente son generadas por marcapasos, que células que ya conocen, las células de Cajal, que son mesenquimales pleomórficas. Estas van a tener una frecuencia que usualmente maneja entre 12 a 7 ondas. 12 usualmente en el duodeno por minuto y 7 ondas en el ilion distal. O sea que empezando en la parte más proximal, 12 a 7 por minuto. Ahora, si se acuerdan en el estómago, igual hay un movimiento cuando no tenemos alimento. El movimiento intraprandial, ¿se acuerdan? Bueno, en el intestino igual hay un sistema para el movimiento en estos patrones. Se llama patrón de ayuno o ciclo de motor interdigestivo, IDMC. Esto va a generar un movimiento similar de contracciones proximales y dilataciones distales para limpiar todas las células que hayan sobrado, patógenos que remanentes de alimentaciones, que se queden, una limpieza del intestino. Y esto igual es dado por tres fases. La primera fase es una inactividad motora, perdón, inactividad motora. La segunda fase va a ser por órdenes o ondas de presión que están desordenadas, que dentro del intestino no se marcan como las que están viendo, sino que puede ser una por acá, de diferentes segmentos. Y bueno, la onda 3 ya es presión sostenida, que va a movilizarse. ¿Cuánto tarda esto usualmente? Es entre 90 a 120 minutos y es dado sobre todo en horas de la noche, como una limpieza marcada. ¿Vale? Bueno, continuemos a la función endocrina. Entonces, como en la mayoría de los órganos intestinales, no solo absorbe, también secreta. Y aquí hay sobre todo células que nos van a generar hormonas para ayudarnos en algunas acciones. Algunas ya las conocen, por ejemplo, la célula D, que nos va a dar somatostatina, nos va a generar una inhibición de la secreción gastrointestinal, nos va a inhibir la motilidad y la perfusión esplácnica. ¿Ok? Las células C de secretinas, que son las primeras que se han descubierto, van a generar esa secreción del páncreas para generar el jugo pancreático, la amilasa, la lipasa y todo lo que ya conocen, y van a estimular también la secreción intestinal. La colecistocinina, que debe ser muy relacionada, que está muy relacionada con la parte vesicular, de la vesícula biliar, estimula el vaciamiento de la vesícula, hace que la bilis salga y también inhibe la contracción del esfínter de Oddi para que esa bilis pueda afectar en todos los segmentos. Se dilata el esfínter de Oddi y llega a tener esa emulsión de los péptidos en la comida. La motilina, que es a través de la célula M, va a estimular la motilidad intestinal. La célula L, que nos da los péptidos Y, bueno, doble Y, inhibe esta motilidad y aumenta también las secreciones intestinales. Y los péptidos 2 tipo glucagón, también de las células L, nos va a estimular la proliferación epitelial intestinal, estas células que se van movilizando, ¿no? Que nos va generando mayor epitelio a través de las células madres que hemos hablado, de la BMI y de la SL, siempre se me va ese nombre, perdón, LGR5. Y bueno, la neurotensina igual estimula la secreción pancreática biliar, inhibe la motilidad del intestino delgado y estimula el crecimiento de la mucosa intestinal. Bueno, una parte más que es muy, muy curiosa, que este órgano sobre todo la tiene, es la adaptación intestinal.
Esto se ha descubierto a través de las múltiples cirugías que se puede pasar el intestino. El intestino es un órgano que por su longitud ha sido reseccionado en gran parte y nos puede generar muchas dificultades si se llega a una resección mayor. Sin embargo, como adaptación del intestino, este intestino puede generar funcionalidades que usualmente no tenía ese segmento. Se puede adaptar a la respuesta que necesita el cuerpo, a la demanda que tiene el cuerpo. Me explico mejor. Si tenemos una resección intestinal por un tumor, por ejemplo, y sacamos un segmento del ilion terminal, el ilion proximal puede empezar a realizar las funciones que tenía este ilion distal. Si sacamos un segmento del IE1, el resto de los segmentos, tanto duodeno y ilion, pueden reemplazar en cierta medida lo que generaba este IE1. Y esto es a través de la hiperplasia celular epitelial. Esa formación de células madres que hemos conversado, que están en la base de las criptas, van a generar una mayor proliferación de células y estas células pueden diferenciar y generar en el ratio, o sea, en la frecuencia, en el segmento, la misma cantidad de células que un Y1, por ejemplo, y genera la misma absorción y la misma secreción de las sustancias que genera el Y1. ¿Ok? Bueno, estos efectos de estimulación van a estar dentro de nutrientes específicos, hormonas peptídicas y factores de crecimiento. Ahora, hay una cápita que, bueno, no tocamos hoy día, tal vez en la siguiente clase podemos tocarlo, pero si se reseca suficiente intestino, demasiada cantidad de intestino, entramos en una patología muy marcada y de difícil manejo, que es el síndrome de intestino corto. Usualmente cuando se secciona más del 80%, llegamos a tener solo un 20% del remanente del intestino y entramos en esto. Y bueno, es una patología muy marcada que es de difícil manejo, usualmente con nutriciones parenterales en largo tiempo. Bueno, ah, ya pasado la parte complicada, si me permiten voy a tomar un poquito de agüita porque hemos tomado casi una hora hablando de toda la parte del intestino delgado, de la anatomía y histología. Y bueno, una patología ahora muy importante, que es una de las grandes, no quiero decir disyuntivas, pero contrarias del cirujano, porque todos los días la vemos, la obstrucción de intestino delgado, las obstrucciones intestinales. Y bueno, como otro punto clave, podemos ver que la obstrucción de intestino delgado es uno de los diagnósticos quirúrgicos más frecuentes. Como les decía, mi pequeña anécdota, en la práctica diaria debemos tener entre 4 o 5 pacientes que llegan con esto, con obstrucción de intestino delgado. Y entender cómo es y de cómo llega es de mucha importancia. Ahora, igual, yendo a que es de gran frecuencia, se puede ver que en Estados Unidos, en donde es nuestro libro base, hay casi 300,000 pacientes que se llegan a operar por año. Estas resecciones de intestino delgado y listas de adherencias van a representar casi el 2 al 7% del 80% de las cirugías de emergencias en Estados Unidos, bueno, en esos lapsos de tiempo. Muchos de estos casos van a ser secundarios a adherencias intraabdominales, a la cicatrización que genera el tener un procedimiento previo. Esto lo deben conocer algunos como eh, adherencias firmes, adherencias laxas, híbridas, bridas y adherencias, que es el diagnóstico quirúrgico. Y bueno, también hay obstrucciones que pueden estar relacionadas con tumoraciones, con compresiones extrínsecas, con tumores. Y algunos son congénitos, como ahí pueden haber el síndrome de la arteria mesentérica superior, que puede llegar a comprometer y comprimir alguna porción del duodeno. Bueno, como etiología, hay 3 puntos que quiero que entiendan cómo se basa. Una obstrucción puede ser a través de 3 caminos. Primero, un camino intraluminal, que quiere decir que la obstrucción está dentro de la luz del intestino, ¿ok? Aquí podemos hablar de Suárez, esos son los cuerpos extraños. Aquí pasa mucho en niños que se comen el pelo y hay Suárez de cabello, también es el síndrome de Frapunzel, si alguna vez han escuchado. Cálculos biliares, este es el síndrome de Bubaret, cuando un cálculo biliar pasa a la vía digestiva. Puede haber meconio, que son caquita, sobre todo en pacientes neonatos, o bueno, incluso obstrucciones que son por introducción de objetos extraños, por vía anal o por vía oral, que igual pueden llegar a la luz y ocluirla y taparla, pero dentro de la luz. También hay el intramural,
como pueden ver en la imagen que les estoy dibujando, es en las capas de la pared, mucosa, submucosa, muscular, y que por algún motivo estas están generando una obstrucción hacia adentro, hacia la luz del intestinal. Esto es sobre todo tumores, seas neoplasias, y pueden estar relacionadas a su vez con reacciones cicatrizales, enfermedades inflamatorias, una colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, que eso vamos a ver en la clase del día miércoles. Y bueno, la más conocida y a veces la más habitual, las extrínsecas, las que deben conocer sobre todo, que son por algún objeto externo al intestino, un objeto, alguna estructura externa al intestino. Aquí entran las hernias, que son las principales causas de obstrucciones en pacientes no operados, y las bridas y adherencias, que ya estábamos hablando un poco, que son las principales causas de pacientes operados. Estos son a través de esta estructura que está generando una oclusión de afuera hacia la luz. Como pueden ver en esta hernia, la pared abdominal es lo que me genera esa oclusión de la luz. Nada dentro y nada en la pared. ¿Ok? Si diferencian estos tres tipos, van a poder entender qué etiología tienen y cuál es el manejo que tienen que hacer, porque dependiendo de qué voy a hacer, qué etiología tengo en mi obstrucción, tengo diferentes formas de atender. Usualmente todos llegan a ser quirúrgicos, pero un intraluminal hay que sacar ese segmento de la luz. A veces se hace una enterotomía, se saca el objeto extraño y se lo libera. En intramural hay que hacer a veces resecciones para sacar las tumoraciones. Y uno en extrínseca, a veces solo se libera la pared o se hace una adhesiolisis para liberar todo lo que está comprimiendo. Entonces, sabiendo la etiología, puedo saber cómo tratarlo. Bueno, otro punto clave que igual lo marca el Schwartz es que la mayoría de los casos de obstrucción del intestino delgado se deben a adherencias de una cirugía previa y se resuelven con un tratamiento conservador. Ok, ahorita vamos a hablar de complicaciones de adherencias estranguladas y no estranguladas. Pero sí, esto es muy importante. Hay dos pacientes que te van a llegar, los pacientes operados y los pacientes no operados. Los pacientes operados tienen sobre todo este proceso cicatrizal y van a tener bridas y adherencias como primer factor en cualquier paciente de obstrucción. Y en pacientes no operados hay que pensar en hernias como primer factor de obstrucciones, ¿ok? O sea que esta máxima es muy importante. Bueno, ¿cuándo es más común? ¿Qué etiologías son más comunes? Y esto igual está bien bonito en su Schwartz, en una clasificación, en un cuadrito bien bonito. ¿Cuáles son las etiologías más comunes? Ya hemos hablado de las adherencias, como primero en pacientes operados, y hernias, primera en pacientes no operados. También puede haber neoplasias, como hemos hablado, la enfermedad de Crohn, vólvulos que generan rotaciones en el mismo segmento intestinal, usualmente de intestino grueso, pero estos a veces pueden ser intestino delgado, intussuscepciones, que son estas invaginaciones intestinales, como pueden ver aquí, donde el intestino entra a la luz del mismo intestino y genera una obstrucción. Estenosis inducida por radiación en pacientes usualmente oncológicos, estenosis posisquémica, que esto vamos a hablar un poquito cuando hablemos de isquemia mesentérica, que es la siguiente clase, cuerpos extraños, que ya hemos tocado un poquito, ilios por cálculos biliares, que es bien, bien interesante, el síndrome de Bubaret, diverticulitis, divertículo de Meckel, hematomas dentro de cavidad que puede generar una compresión extrínseca a la luz y anomalías congénitas. Bueno, hay un punto clave más que es nuestro deber marcar en esto, que habla de los tumores benignos y malignos del intestino delgado, no son muy frecuentes y a veces son de difícil diagnóstico. A mí, bueno, me explicaron alguna vez como máxima algún docente que siempre tengo que descartar todas las posibilidades para recién llegar a la neoplasia. Es una posibilidad. No dejen de pensar en que la neoplasia es una posibilidad, pero descarten todo lo previo y después llegan a los diagnósticos de neoplasia, especialmente en intestino. Bueno, la fisiopatología. Ya hemos visto qué puede generar esto. Ahora vamos a ver cómo la patología se va a formar a través de la obstrucción. Entonces, tengo esa obstrucción, tengo ese sitio que ya sea intraluminal, extraluminal o intramural. Tengo un sitio donde mi luz intestinal se vuelve de menor tamaño, como aquí ven en la fotografía. ¿Qué va a pasar? Va a haber una acumulación de gas y líquido. Yo voy a seguir tragando aire, va a seguir habiendo un paso de aire a mis asas intestinales delgadas. A su vez, va a haber una secreción continua de todas las secreciones que hemos visto, salivales, biliares, gástricas, intestinales. Eso no va a cambiar.
Ahora, en la obstrucción va a generar un lugar, un nivel, un punto de inflexión donde no va a pasar ni este aire ni este líquido. Entonces va a generar un proceso de distensión intestinal, como ven aquí. Va a empezar a modificar esto. Va a haber una dilatación proximal y eh, una contracción distal. No va a pasar en ese punto de inflexión. Ahora el cuerpo va a intentar vencer esta obstrucción. Va a aumentar la actividad, va a aumentar el peristaltismo. Aquí también es el motivo por el cual genera el dolor. El peristaltismo empieza a generar en mayor cantidad, en mayor frecuencia, e intenta vencer este sitio de inflexión, este sitio donde no pasa. Por ese motivo, el dolor es cólico, característico de víscera hueca, de movimiento de víscera hueca. ¿Ok? Por el mismo motivo, empiezan a haber diarreas, porque el peristaltismo no es en un solo segmento, sino que también va a ser en el segmento distal, posterior a la dilatación, posterior a la obstrucción, y todo el contenido que hay ahí va a salir, va a estar impulsado por el peristaltismo. Entonces va a generar mayor cantidad de diarreas. ¿Ok? Ahora va a haber este aumento de presión tanto intraluminar contra intramular, porque hay más contenido y hay más peristaltismo que está intentando vaciar ese contenido. Va a haber una disminución marcada de la motilidad. Eventualmente, una vez que venzamos el movimiento de peristáltico, el peristaltismo no va a poder continuar al ritmo y va a haber una disminución de ruidos. Por esto también como clínica tenemos al comienzo ruidos hiperactivos y después va vaciando, va bajando. Y hay ruidos en hipoactividad o una ausencia total de ruidos. ¿Ok? Una vez que haya esta dismotilidad y aumento de presiones, va a haber una presencia de edema y traslocación bacteriana. Al haber un edema, un secuestro de líquidos al tercer espacio, la protección de la barrera que ya hemos hablado va a estar alterada y las bacterias van a modificarse, van a pasar, va a haber un paso facilitado a través de estas bacterias. Esto va a generar el edema y la translocación bacteriana, un deterioro a la microvascularización, a la microvasculatura, perdón. El mismo edema genera una compresión, o sea que la irrigación va a estar alterada, va a estar apretada en términos soeces, profanos, si quieren, por el mismo edema. Hay una compresión de los vasos sanguíneos. Esta obstrucción, esta compresión, genera que haya una menor irrigación. Y al haber una menor irrigación, va a haber signos de isquemia intestinal y eventualmente necrosis y perforación, que son los más complicados. Entonces, esta es la línea de tiempo, el camino de cómo desde una obstrucción intestinal podemos llegar a una peritonitis secundaria, a una perforación intestinal y una posible fatalidad del paciente. Y bueno, ¿cómo nos van a llegar el paciente? Aquí hay que entender dos dos partes muy importantes. Si esta obstrucción del intestino está complicada, y aquí lo vamos a escribir, complicada o estrangulada también se llama, o no complicada, o no complicada. Si no está complicada, es que no hay afectación a los vasos, no hay una afectación a la vasculatura. ¿Qué te va a dar? Te va a dar dolor, dolor abdominal, usualmente de tipo cólico, que ya hemos hablado un poco. Te pueden haber náuseas y vómitos por la distensión gástrica, la distensión intestinal, que al no poder salir por el orificio distal, sale por el orificio proximal, y una ausencia en la catarsis, que lo marcan como estreñimiento, porque no hay contenido que salga. Hay una obstrucción que genera una ausencia de paso expedito. Ahora, en los vómitos hay que tener una muy importante diferenciación. Los vómitos varían en el tiempo y varían por dónde son. Si la obstrucción es más proximal, el vómito puede variar, puede ser más de contenido gástrico. Y si la obstrucción es distal y pasa más tiempo, es más crónico, hay más posibilidad que las bacterias ya afecten ese segmento, pueden ser vómitos fecaloideos. ¿Ya? O sea que esto depende del segmento donde es la obstrucción y de la cronicidad de la patología. Ahora, el libro habla de flatos. Nosotros en nuestra práctica médica no usamos mucho el término de flatos, manejamos más canalización de gases. A lo que se refiere es que en un paciente con obstrucción va a haber una ausencia de canalización de gases, igual ausencia de heces. Esto es usualmente después de 6 a 12 horas posteriores a la, a la instauración de la obstrucción, a que haya generado.
sea que si no hay heces, ya estamos pensando en una obstrucción intestinal. Ahora, también marcado esto, va a haber una distensión abdominal marcada. El abdomen, por esa misma dilatación de las asas, va a generar una distensión abdominal. Se va a inflar, se va a volver un poquito más en forma de cúpula. Aquí va a estar agregado un timpanismo marcado en todas las regiones del abdomen. ¿Ok? Bueno, también puede haber algunas afecciones en los hallazgos laboratoriales, que es una leucocitosis leve, una hemoconcentración y alteraciones en electrolitos. ¿Vale? Ahora, una parte muy importante que me acuerdo en la residencia, nos preguntaban cuando pasé, y ahora yo pregunto a mis residentes, a mis internos, es cómo son los ruidos. Los ruidos también van a variar. Usualmente en la primera etapa de estas obstrucciones son, como hablamos hace un momento, hiperactivos. Y en un segundo instancia, cuando ya vencen esa musculatura, vencen la actividad, se vuelven hipoactivos. Y aquí también entra el término que han debido escuchar alguna vez, sonidos tubáricos, como anfóricos, como si una gota cayera dentro de una cúpula, ¿verdad? Esos ruidos varían y se vuelven en última instancia ausencia de ruidos o silencio intestinal. Bueno, continuando, podemos ver cuando ya estas obstrucciones son complicadas. El libro los marca como estranguladas. Esto refiere cuando hay una isquemia. Aquí refiere un dolor abdominal desproporcionado, que quiere que es muy exagerado el dolor, o sea, es insoportable a comparación de lo que muestra lo que muestra el abdomen. La sintomatología y la signo-sintomatología no concuerdan. El dolor es exagerado a comparación de los síntomas que te da el cuerpo. Y eso es secundario que esos intestinos están siendo isquemiados. ¿Ok? Luego, ¿qué va a haber? Va a haber una taquicardia muy marcada, una sensibilidad abdominal localizada, una fiebre igual marcada, una leucocitosis más marcada que en días previos y puede haber una acidosis. Cualquiera de estos signos, y si tenemos la sospecha de que mi obstrucción está generando isquemia dentro del abdomen, hay que entrar a operar. Es criterio quirúrgico. ¿Ok? Bueno, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Permítanme, permítame 30 segunditos. Ya, me dan 15 minutitos, ahora salgo. Sí, sí, por eso. Sí, gracias. Sí, sí. Van a disculpar, van a disculpar. Justo aquí de todo lado nos llaman. Y bueno, como les comentaba el diagnóstico. El diagnóstico, bueno, es marcado en tres parámetros. Hay que poder diferenciar si la obstrucción mecánica perdón, es una obstrucción mecánica o es una obstrucción funcional, fisiológica, a través de electrolitos y funciones que vamos a ver en un par de diapositivas más. Y también determinar la etiología de la obstrucción, lo que hemos visto, si es intraluminal, intramural o extrínseca. Ahora también se puede ver una suboclusión, una obstrucción parcial o obstrucciones completas dentro de los análisis. Y bueno, lo último, lo que hemos visto, distinguir si la obstrucción es simple o compleja. ¿Qué quiere decir compleja? Estrangulada. ¿Cuál es el mecanismo que nos va a ayudar sobre todo esto? La anamnesis en primera instancia, que vamos a hacer vamos a indagar sobre antecedentes quirúrgicos, masas posibles abdominales de diagnóstico previo, trastornos intestinales, a través de la etiología de la obstrucción. Y bueno, en segunda instancia, podemos ya usar exámenes radiológicos, exámenes que han debido ver en gran cantidades. Aquí se puede marcar dos cosas de gran importancia. Series abdominales, abdómenes, o sea, placas de rayos X de abdomen, que nos van a marcar tantos signos muy marcados, que aquí pueden ver un signo de pila de monedas, y una triada de asas bien marcada, ¿no? Como pueden ver aquí, que son asas de mayor de 3 centímetros de dilatación, niveles hidroaéreos, y una triada que me gusta es la ausencia de aire en colon, cuando ya no llega a ver ese aire. Entonces, esta triada que marca el Schwartz, que es
asas dilatadas mayores a 3 centímetros, asas intestinales delgadas, niveles hidraéreos y ausencia colónica, ya podemos estar pensando en una obstrucción intestinal. ¿Ok? Otro estudio que nos es muy importante para estos parámetros es la tomografía computarizada. Esta tomografía computarizada es primero la más indicada para esto y te va a buscar esto. Es la ideal. Y sobre todo se tiene que hacer con contraste oral. Aquí, por favor, se van a acordar de esto, que no solo es diagnóstica, también va a generar posibilidad terapéutica y es pronóstica. Pronóstica de la resolución del cuadro, tomografía contrastada. ¿Qué buscamos en estos espacios? Buscamos esa zona de transición que creo que les he comentado, donde el intestino empieza de la dilatación que pueden ver en este segmento a la contracción por la obstrucción. Y aquí en el C se puede ver el segmento que está afectado. También intentamos buscar liberar la posibilidad de que haya una obstrucción en asa cerrada, que haya una obstrucción en un asa donde no pueda salir el contenido, una doble obstrucción, si sea en el término, donde todo el contenido que está en el medio empiece a dilatarse y genere la posibilidad de una perforación a largo plazo. También hay engrosamiento de la pared, neumatosis, gas en vena porta y opacidad mesentérica. Aquí podemos ver un poco de la neumatosis que les comento en este segmento. ¿Ok? Perfecto. Ahora, bueno, ¿qué se hace en estos pacientes? ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento es, primero diferenciar si es una obstrucción complicada o no complicada. Aquí vamos a ver una obstrucción por bridas y adherencias. Hay que ver los signos y síntomas. ¿Ok? Los signos y síntomas de estrangulamiento y isquemia intestinal. Si no poseemos ese dolor generalizado, esa afección marcada de intestino delgado, esa fiebre, esa taquicardia marcada, esa acidosis, esa leucocitosis, podemos estar en una posibilidad de una obstrucción no complicada. En estos casos, ¿qué se va a hacer? Se va a eliminar la vía oral, se va a restituir a través de líquidos, se va a poner una sonda nasogástrica y se va a disminuir el intestino y se va a hacer un examen seriado de abdomen. Examen seriado quiere decir placas de abdomen, ¿ok? Se puede hacer a través de contraste, como lo marca el flujograma que tenemos, acá de igual de Schwartz. Este flujograma va a marcar, puede ser valor terapéutica, tanto como pronóstico, puede ayudarnos a liberar esa obstrucción, como también nos puede ver el pronóstico de esta obstrucción, si complique o no se complique. Y luego se sacan placas. El QV son placas, por favor. Se sacan placas a través de 8 horas. Si el contraste ha pasado el intestino delgado y ha llegado al colon, hay alta posibilidad de que no estemos frente a un problema quirúrgico que pueda ser resuelto. Y bueno, si no pasara, se tiene que volver a sacar una placa de control a las 24 horas. Si el contraste no ha pasado el colon, hay que considerar el procedimiento quirúrgico. Aquí nos marca que el tiempo adecuado para pensar es entre 48 a 72 horas, con todos los manejos previos. ¿Ok? Y en base a eso podemos decidir. Bueno, ya acabando, hay que también ver los resultados de todo esto. Cuando tenemos una obstrucción, sino con estrangulamiento, hay mayor mortalidad cuando tiene signos de complicación y un muy bajo mortalidad en pacientes que no tienen comorbilidades. Perdón, en pacientes que no tienen estos signos de complicación, pacientes con comorbilidades, aproximadamente el 5%. O sea que la diferenciación entre uno y el otro es muy importante. Hay en pacientes, bueno, todos son datos americanos, o sea que en estudios americanos igual se pudo ver que hay riesgo de que esta obstrucción vuelva a pasar, aproximadamente 5.5 al año, 11.3 a los 3 años y 13.5 a los 5 años. Hay un riesgo de intervención igual, base a los años, 3 años, 5 años, hasta 5.8. Y hay que ver estos signos tempranos de alarma, los que hemos visto, si es que hay una afectación de la vasculatura sanguínea o no, para ver si necesitamos una cirugía o no. Bueno, ¿qué podemos hacer en la prevención? ¿Cómo podemos evitar llegar a esta patología? Bueno, sobre todo, intentar evitar adherencias y heridas que han visto que es la primera causa en pacientes operados. Entonces, ¿cómo se previene esto? Se previene principalmente
haciendo el menor daño posible en la cirugía. Aquí pueden ver el abordaje laparoscópico, que es el que siempre se tiene que hacer. Usar una buena técnica quirúrgica, intentar limitar el alcance que tenemos a otros órganos en la manipulación y al mismo intestino en la misma manipulación, no hacer demasiado innecesariamente para evitar microtransgresiones, microtraumas que generen una fibrosis y una cicatrización. Hay que tener manejo cuidadoso de los tejidos, como les digo, y usar una exposición mínima a tejidos extraños. Hay algunos agentes, aunque no está totalmente estudiado, que ese es el parafín, que son base de hialurano. Y esto nos va a generar alguna facilidad en la recuperación de los pacientes. ¿Ok? Bueno, continuando también podemos ver otros motivos por los cuales tenemos obstrucción intestinal postquirúrgica. Hay una obstrucción intestinal postquirúrgica precoz, también llamada iliometabólico, ilia postquirúrgico. Esto generalmente puede llegar hasta los 30 días posoperados, pero tiene que tener la condición de no generar los daños isquémicos que hemos hablado, que haya paso. Puede pasar hasta 9% de los pacientes con cirugía pélvica o colorectal, pero es parcial. Hay paso del contenido, solo que la luz intestinal está parcialmente ocluida. Okay. A veces, en la mayoría de los casos, requerimos tomografías y hay que limitar la posibilidad de que sea una obstrucción total. Si es una obstrucción total, ya cambia la figura y volvemos a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Otro de los motivos más comunes para esta afectación es la enfermedad de Crohn. Esta enfermedad de Crohn es muy marcada y bueno, la vamos a ver en la siguiente clase. Ahora, también hay obstrucciones malignas de intestino delgado, que esas un poquito más entran a la parte de TEUS, es neoplasias, y bueno, muchas se asocian a adherencias y hay que hacer una resección paliativa usualmente. Bueno, como les decía, el tema es muy, muy bonito y muy frecuente. Casi todos los días atendemos pacientes que tienen esta patología, algún tipo de obstrucciones. O sea que en su vida diaria y también para el examen de la residencia es muy habitual que entren preguntas de esto y que les lleguen pacientes de esto. Bueno, este segmento podemos tal vez empezar la sección de preguntas con un par de preguntas que lo voy a ir relatando. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la función principal de los enterocitos? Alguien si podría escribirlo en el chat o responderlo, por favor. Absorción de nutrientes. Bueno, no escucho respuestas, pero voy a dar la respuesta. No sé si estamos bien con el audio. Absorción de nutrientes. Inciso C. Bueno, igual en el chat nos pueden dar cualquier comentario si es que se escucha bien. Se escucha bien, ¿verdad? Ya, vía C. Muy bien, absorción de nutrientes. Muy bien, perfecto. Ahorita volveremos a la pantalla. Es la absorción de nutrientes mediante enzimas transportadoras y especializadas. Perfecto. ¿Cuál es la estructura donde se localizan las células madre multipotentes en el epitelio intestinal? Esto les comenté igual de la misma forma. La B. Perdón, no estoy viendo los chats. A ver. La B. La B. Una disculpar, creo que salí de la pantalla. Ahorita vamos a volver. La B. Ahí estamos. Y bueno, en este caso, como muchos de ustedes lo están poniendo, son en la base de las criptas de Liverpool. Muy bien, C, perfecto. Bueno, continuando con el tema. ¿Qué características distinguen las células de Paneth respecto a los otros linajes epiteliales del intestino delgado? Esto, si recuerdan, había una imagen en la que se podía ver de mejor forma, ¿verdad? Ahí creo que uno contestó. La C. Y bueno, si contienen los granos de péptido, como pudo ver en su imagen, es una formación azulita. Esa formación azulita va a generar esos granos de péptidos antimicrobianos que nos van a facilitar en combatir estos patógenos. Y bueno, ¿cuál de los siguientes mecanismos es responsable del transporte activo de sodio a través del epitelio intestinal? ¿De monito?
Estoy viendo los C. comentarios, ¿verdad? A- Espero que estén respondiendo. La bomba ATPasa sodio-potasio de la membrana vasolateral, ¿verdad? Sobre todo el sodio es el que pasa. Y bueno, ¿qué condición puede alterar significativamente la absorción de intestinal de la vitamina B12? Esto ya los estoy cargoseando, creo que 3 clases seguidas. Ya saben que la vitamina B12 se La va a A. formar en un segmento en un segmento gástrico sobre todo, y este segmento gástrico me va a generar una unión con el factor intrínseco y va a generar esta liberación al hilio distal, ¿verdad? Y esta es la gastrectomía parcial. ¿Cuál es el mecanismo predominante de la absorción de la glucosa en el intestino delgado? Y aquí hay una bomba importante. Ve, muy bien. Cotransporte de sodio. El sodio, glucosa, transporte, ¿no ven? Muy bien. ¿Dónde está marcando? Bueno, ¿qué afirmación describe mejor el proceso de adaptación intestinal tras una resección masiva? La E. ¿Por qué no estoy La pudiendo ver E. los chats? Me salen sus chats, pero bueno, como hemos visto, el tiempo que es más de un año, o sea que la C se elimina. No solo ocurre en el colon, o sea que la D también se elimina, sobre todo en el intestino delgado. No depende de la flora bacteriana, más bien depende de la hiperplasia de las células, ¿verdad? El B también se elimina. Y la A no inicia con la absorción de grasa aumentada, que va a involucrar la elongación de las vellosidades y el aumento de la superficie absorbitiva, ¿verdad? Van a modificarse esas células para que podamos generar esa absorción. Y ese es el inciso E. Los escucho. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucciones mecánicas en el intestino delgado en países desarrollados? Aquí hay que ver que les expliqué una diferenciación, ¿no? En pacientes no operados y en pacientes operados. Aquí tenemos ambas. Pero en la totalidad es sobre todo lo que decían las diapositivas. Las adherencias postquirúrgicas. Bridas y adherencias, ¿verdad? Bueno, ya acabando, ¿cuál de los siguientes hallazgos clínicos sugiere con mayor fuerza la presencia de una obstrucción intestinal estrangulada? D. Perfecto, el dolor desproporcionado a los hallazgos físicos. Muy bien. Bueno, ya en las últimas preguntas, ¿cuál es la utilidad diagnóstica del contraste hidrosoluble en el manejo de la obstrucción del intestino delgado? Aquí recuerden que es en la parte tomográfica, ¿no? Cuando se hace una tomografía con contraste por vía oral. C. D. Me salen sus mensajes. La C. Predecir la resolución espontánea sin cirugía. Muy bien. Y bueno, ya en las últimas. Van a disculpar, creo que eso ya se las puse. ¿Cuál es el hallazgo radiográfico más específico para una obstrucción de intestino delgado en una serie simple de abdomen? La dilatación de haces delgadas con niveles hidroaéreos y poco aire en el colon. ¿No ve esa triada que marcamos? Dilataciones de las asas, niveles hidroaéreos y ausencia de aire en el colon porque no hay paso, ¿verdad? Perfecto. Y la última, ¿cuál es? No, esa es la pregunta en la que estaba. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Es un tema, como les digo, muy, muy interesante. Eh, por si acaso, bueno, tampoco para confundirlos, el Schwartz toca el tema, pero no lo toca a profundidad como otros textos. Sin embargo, como el objetivo principal de esta clase es el examen de residencia médica, vamos a basarnos en el libro, pero sí pueden indagar si les interesa. Este tema es amplio, muy bonito y muy importante para su práctica diaria, especialmente los doctores que van a querer ir por un camino quirúrgico. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más, porque ya también estamos casi 1 hora 25 para que puedan descansar. Me comentaron igual que esta semana la clase será el día miércoles. El día miércoles vamos a empezar con enfermedad de Crohn y isquemia mesentérica. Temas igual muy, muy bonitos. Doctor, buenas noches. Una pregunta. Doctor, una En consultita. caso de que no haya más preguntas, yo creo que podemos
dar el fin Doctor, a la clase. Doc, ¿me escucha? Creo que no está su audio conectado del doctor, no escucha. Una vez más les agradezco por su atención y bueno, los espero el día miércoles para continuar en este camino hacia su residencia. Doctor, le están preguntando. Me salen los chats. Pregunte por chat. No puedo escuchar si es que su audio. Mi audio está marcado, pero no hay. Tal vez si me lo pueden preguntar no es, yo tampoco escucho. Si me lo pueden explicar, hablar en el chat, porque no sé por qué. Doctor, sí se escucha. Yo escucho bien su audio. No sé, mira a tus compañeros que está. Lo escuchamos bien, doctor. Doctor, no nos escucha, ese es el problema. Doctor,